Bueno, pues José Alberto va a continuar hablándonos un poco de la parte del suelo de estos ensayos que ha comentado José Francisco Maestre. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de las jornadas y en especial al profesor Victoriano Martínez por contar conmigo para realizar esta breve presentación donde intentaré explicar de la manera más clara los efectos que hemos observado sobre el suelo del uso de agua marina desalinizada en el cultivo de cítricos, que es la misma parcela que ya ha comentado mi compañero José Maestre. Y en este caso, como él ha dicho, después de 5 o 6 años aplicando agua marina desalinizada en combinación con otros tipos de agua y comparando sus resultados, no se han observado diferencias significativas entre los tratamientos aplicados en el árbol. Concretamente, en la fisiología del árbol hemos visto que no ha habido diferencias entre los diferentes tratamientos, y en la acumulación de elementos tóxicos, solamente el boro, hemos visto unos incrementos, pero que no se han observado sintomatologías en el cultivo. Tampoco se ha visto diferencias en calidad ni en producción de los frutos que se han recolectado en las últimas campañas. Sin embargo, pues debido a la composición del agua marina desalinizada, que ya se ha comentado en las presentaciones anteriores, con altos contenidos relativos de boro, de cloro, de sodio, bajos de calcio, magnesio, una conductividad eléctrica, una salinidad baja y un pH, bueno, ligeramente ácido, pues nos surge la duda de si aplicamos este agua de manera sostenida en el tiempo y con volúmenes importantes, si nuestros suelos se van a ver afectados de este uso. La afección que pueden tener los suelos sobre el uso del agua, con el uso de este tipo de agua, pues son dos principalmente. Uno de ellos es la acumulación de elementos fitotóxicos, como puede ser el boro, el cloro y el sodio, y la otra es que se aceleren los procesos, que se generen los procesos de alcalinización o sedificación, lo cual podría llevar a romper, a degradar la estructura del suelo, los agregados del suelo, que esto condicionará pues, la compactación, aumentará esta compactación, reducirá la capacidad de retención de agua, faltará aireación en estos suelos y en definitiva nos puede afectar a las producciones que podamos obtener en ellos. Sin embargo, estos procesos de acumulación y de alcalinización pues, van a depender de una serie de factores. Los factores principales pues, serían el clima que tengamos en la zona, no es lo mismo climas húmedos que climas más áridos o semiáridos como los que tenemos aquí en el campo de Cartagena. En el tipo de suelo que tengamos, también eso va a variar y va a condicionar lo que nosotros observemos posteriormente en el efecto que tenga este tipo de agua, y también en el manejo que le hagamos tanto al suelo, al cultivo y por supuesto al agua y la fertilización. Además de estos compuestos que nos van a aportar el agua, pues tampoco tenemos muy claro si van a ser afectadas otras propiedades de los suelos, tenemos que estudiarlas, y tampoco sabemos con certeza cuándo vamos a observar estos procesos, si es que realmente los llegamos a observar. Con estas incógnitas, pues en el año 2017 pues se comenzó a plantear una serie de objetivos. Este es el objetivo general en relación al suelo, que es evaluar, pues en este caso en una parcela de cítricos, en este caso lo tenemos con pomelo, aunque pasamos por mandarinos anteriormente, diferentes tipos de agua, los 4 tipos de aguas que ha mostrado ya mi compañero, y ver su efecto en el suelo. Sobre todo la acumulación pues, de estos elementos tóxicos o potencialmente tóxicos que puedan darse una vez utilizadas este tipo de aguas en la agricultura. Bueno, para intentar conseguir este objetivo se realizó el diseño experimental que ya ha mostrado mi compañero. Se sectorizó una parcela comercial donde se aplicaron los 4 tipos de aguas que ya ha comentado él: agua marina desalada 100%, agua de la comunidad de regantes, una mezcla al 50% de estos 2 tipos de agua y agua marina desalada donde se ha reducido el boro en parcela. En cuanto al suelo, empezamos los muestreos. Nada más se firmó la cátedra en el año 2017, en octubre empezamos los muestreos y se han ido desarrollando durante los próximos 6 años hasta la actualidad, muestreando cada 4 meses. Las profundidades de muestreo han sido de 0,25 centímetros y de 25 a 50 centímetros. Las muestras pues, fueron tomadas en campo, llevadas al laboratorio y analizadas por una serie de propiedades fisicoquímicas del suelo que incluyen pues, todas estas propiedades que veis aquí. Con los datos obtenidos pues, hicieron tratamientos estadísticos, que ahora mostraré algunos de ellos, análisis de la varianza, correlaciones, análisis clúster, una serie de análisis estadísticos para poder tener resultados objetivos, y se calcularon una serie de índices para ver si teníamos riesgo de alcalinidad, como la relación de absorción de sodio y el porcentaje de sodio intercambiable en el suelo.
A continuación voy a mostrar los resultados que obtuvimos en el primer periodo de estudio. El primer periodo comprendía 4 años, desde el año 2017 hasta el año 2021. Analizamos todas las propiedades que he mostrado anteriormente y evaluamos por si había diferencias significativas según el tipo de agua que íbamos usando. En este caso no observamos diferencias significativas en muchas de ellas, por ejemplo el pH, el carbono orgánico e inorgánico, el nitrógeno total, la capacidad de intercambio catiónico, textura del suelo, nutrientes, fósforo asimilable. Había una serie de propiedades que no variaron en estos 4 primeros años. Había otras que sí, que ahora después las veremos. Llegado a este punto, se nos planteó la cuestión de si seguimos analizando todas estas variables, aunque no habíamos observado diferencias significativas entre ellas, cuando aplicamos diferentes tipos de agua, o bien nos centrábamos en algunas de ellas. Como no lo teníamos muy claro, sí que sabíamos que teníamos que seguir analizando aquellas que observamos diferencias significativas, pero no sabíamos muy bien si alguna de estas propiedades que no veíamos diferencias significativas interactuaban con aquellas que sí las tenían. Para eso hacemos un análisis un poco más complejo, un análisis multivariable, el cual resumo a continuación, y simplemente lo que hace este análisis, que puede ser de 2 tipos, de principales componentes, que es la tabla, o la imagen, que es un análisis clúster, que lo que hace simplemente es ver la evolución de las diferentes propiedades en el tiempo y las compara entre ellas, agrupando las que tengan las mismas características en esa evolución. Claramente observamos cómo estaban las variables asociadas al tipo de agua. Por un lado teníamos el cloro, el sodio, la conductividad eléctrica, el porcentaje de sodio intercambiable, la relación de absorción de sodio y el boro, todas juntas, todas se comportaban de una manera semejante y se agrupaban en ese primer grupo. No había relación con ninguna otra de las otras variables, estaban en grupos diferentes. En este caso observamos que estas variables, que eran propiedades y constituyentes más intrínsecos del suelo, más estables en el suelo, no se relacionaban con las anteriores y estaban en un grupo aparte, y toda la mayor parte de los nutrientes se concentraban en el último de los grupos. Por lo tanto, pues según estos primeros 4 años, observamos que en principio ninguna de las variables en las que no hayamos observado diferencias significativas interactuaba con aquellas variables que sí que habíamos observado esas diferencias. Por lo que en los próximos años nos centramos en ver cómo evolucionaban estas variables en las cuales sí que habíamos observado diferencias significativas en estos primeros 4 años. Ahora voy a mostrar lo que sucedieron desde el año 2017 hasta la actualidad. Y comenzando, como ya se ha dicho, con el boro, el cual es uno de los elementos que más incertidumbre nos causa, por ser característico de este tipo de aguas. Ya se ha comentado que es un elemento esencial para los cultivos, por lo tanto tenemos unos niveles que pueden considerarse en exceso o tóxicos y unos niveles de deficiencia y unos niveles entre medio en los cuales los cultivos pueden estar en condiciones óptimas para su desarrollo. Incluso algunos autores han indicado entre 1 y 2 miligramos kilo de boro asimilable para considerar los niveles óptimos para el desarrollo de los cultivos. Decir que en la bibliografía pues hay bastante variación en cuanto a estos niveles y es difícil centrarnos en unos niveles claros porque muchos de ellos están asociados al cultivo que vayamos a utilizar. En esta gráfica vemos en el eje de las X la evolución que vamos a ver en los diferentes muestreos desde el 2017 al 2023 y en el eje de las Y las concentraciones de boro y posteriormente veremos las de sodio, las de cloro, etc. Viendo la evolución de los suelos regados con el agua de la comunidad de regantes, vemos que en todo momento se encuentran en niveles que están fuera de peligro, tanto de deficiencia como de exceso, estando incluso dentro del umbral de niveles óptimos dados por algunos autores en la bibliografía, con un valor medio, aunque con diferentes fluctuaciones, de 1,4 miligramos kilo. Si ahora vemos qué sucedió cuando empezamos a aplicar agua marina desalada, observamos un incremento más o menos significativo. En algunos momentos las desviaciones, que son las líneas verticales que veis ahí, coinciden entre sí, por lo tanto no habría diferencias significativas, pero sí en unos momentos sí que existían esas diferencias significativas y la tendencia general es que se incrementa ligeramente esta concentración en suelo. Además se observa, aunque no de forma muy clara, ahora veremos esas fluctuaciones a qué se pueden deber, una tendencia incluso creciente en el tiempo. En todo caso, fuera de peligro porque estamos fuera de los niveles que se podían considerar fitotóxicos. Si vemos el agua mezcla, pues los valores son entre medio de los dos, más o menos, generalmente superiores a al agua utilizada de la comunidad de regantes e inferiores a los aguas marinas desalinizadas. Y finalmente, a partir del año 2019, como ha explicado mi compañero,
se empezó a utilizar agua desalada en la cual se había reducido la concentración de boro y también de otros elementos, y en este caso ya teníamos niveles por debajo de los del agua desalada, por supuesto, y cercanos, o prácticamente la media nos daba el mismo valor que el agua utilizada con la comunidad de regantes. Por lo tanto, por el momento podemos ver que en el caso del boro, que es un aspecto que nos preocupa, y su acumulación en suelo, vemos que hay cierta acumulación, pero que los niveles se encuentran dentro de los no peligrosos para los cultivos. Estas fluctuaciones que hemos visto, que podéis ver en toda la evolución que se observan, pues la comparamos un poco con la precipitación acumulada en los años anteriores, en los meses anteriores a cada uno de los muestreos. Es acumulada de 4 meses, luego muestreamos y vemos la columna. Podemos observar que muchas de las variaciones se deben a las precipitaciones acaecidas pues en esos periodos, sobre todo las dos primeras, por ejemplo en el año 2019, en octubre del 19, no sé si, a ver, así, en octubre del 19 tenemos las precipitaciones que se dieron, la dana tan importante que tuvimos, hizo algo de impacto, pero más impacto hizo la de junio del 22, como vemos ahí, con mayores volúmenes, repartidos un poco más en el tiempo, y vemos cómo se produjo un lavado muy considerable de boro en el suelo. En el caso del cloro, pues igual representaremos su evolución. En este caso también es un elemento esencial para los cultivos. No se define en la bibliografía deficiencia por cloro porque es un elemento que en las condiciones que nos encontramos en la mayor parte de los suelos agrícolas cubre con creces las necesidades de los cultivos y simplemente se marca un exceso o una toxicidad. En el caso de los cítricos, bueno, varía según el tipo de cítrico y la variedad y luego hay el patrón, hay muchas variaciones, estaríamos entre 700 miligramos litro hasta 1700 incluso. Yo he cogido un valor intermedio de 1000 para mostrar el exceso y poder compararlo con los datos que hemos obtenido nosotros en este estudio, representando la evolución de los suelos regados con agua de la comunidad de regantes. Estamos muy por debajo de niveles que podíamos considerar tóxicos o peligrosos para el cultivo. En el caso del agua desalinizada también estaríamos por debajo de estos niveles, con grandes fluctuaciones. El cloro es un elemento en el suelo que es muy móvil, es muy soluble y se va a mover mucho más que el boro que hemos visto anteriormente. El agua mezcla estaríamos entre medio y cuando aplicamos el agua marina desalada, donde se ha producido un segundo pase de reducción de boro, pues claramente vemos una reducción muy significativa en las concentraciones de cloro en el suelo. En todo caso, como vemos, por debajo, con algunas zonas puntuales, como puede ser el muestreo de febrero de 2023, donde tenemos algunos incrementos que pueden rozar ese exceso, pero como digo, no significativo. Nuevamente, la evolución que podemos ver, y en este caso mucho más marcada que en el caso del boro, las precipitaciones que han sucedido durante este periodo de estudio, pues son responsables en gran medida de la distribución que vemos en esta gráfica. En el caso del sodio, es un elemento que no es esencial para el cultivo, no hay niveles para considerarlo de deficiencia para los mismos, sí que hay niveles de toxicidad. Y aquí tenemos un poco de controversia, ¿vale? Los cítricos nos están hablando que en la solución del suelo, a partir de 115 miligramos litro, creo recordar, ya podíamos tener problemas. Yo he cogido diferentes bibliografías, ya que no hemos visto síntomas por ningún lado de sodio. Y en algunos autores, pues como por ejemplo este, nos muestra que existe un riesgo grave cuando estaríamos en 345 miligramos litro. En el caso de la evolución de los suelos de la comunidad de regantes, esta evolución pues, presenta valores medios por debajo de los niveles que podríamos considerar de riesgo grave. En el caso del agua marina desalada sí que observamos concentraciones ya más elevadas, llegando a 384 miligramos litro de media, también con grandes fluctuaciones, muy semejantes a las observadas en las hojas del cultivo, donde si recordáis lo que ha mostrado mi compañero, también se veían fluctuaciones bastante importantes en el caso del sodio. El agua mezcla, pues nuevamente entre medio, y cuando aplicamos agua marina desalada con un segundo pase, pues reducciones significativas, al igual que sucedía con el resto de elementos. Nuevamente, bueno, repito nuevamente, el agua, las precipitaciones, pues son muy importantes a la hora de poder explicar todas estas variaciones que observábamos, que en principio nos alertaban un poco. No sabíamos si eran errores en las medidas, pero posteriormente con el análisis pues vimos que se debían claramente en muchos casos a estas lluvias. Con el fin de
de ver de una manera más clara si concentraciones elevadas de estos elementos en el agua de riego contribuían a incrementar las concentraciones de los elementos en el suelo, se hizo un análisis de la correlación. En este caso correlacionábamos los niveles de boro en agua de riego con los niveles de boro que habíamos registrado en el suelo. Como hacíamos seguimientos muy a menudo de las concentraciones de estos elementos en el agua de riego, teníamos muchos datos a este respecto y nos daban unos valores bastante robustos. Bueno, haciendo esta correlación, vemos que existe una correlación positiva y creciente de incrementos en el boro en el suelo cuando incrementamos el boro en el agua de riego, con una buena representatividad de alrededor del 60%, y además nos marcaba esta línea de tendencia, que la seguiremos con los próximos años. Esta línea de tendencia nos marcaba un nivel mínimo que estaba en torno a 1 miligramo kilo de boro en el suelo de forma natural o de forma base con la que empezábamos. A partir de ese momento, de 1 miligramo kilo, pues incrementos en concentración de boro en el agua de riego provocaba incrementos en el suelo o acumulación en el suelo. Para el cloro sucedía algo semejante. No era tan precisa la correlación debido a estas fluctuaciones que se debían, porque es un elemento mucho más móvil, que se debían a las precipitaciones, pero bueno, también se veía una correlación directa. Cuando tenemos más cloro en el agua de riego, pues más cloro en el suelo. En el sodio, pues más de lo mismo, también observamos la misma correlación, un poquito peor, pero también se observaba esta correlación. Por lo tanto, pues claramente si nosotros incrementamos los contenidos de boro en el agua de riego, pues inevitablemente podemos tener concentraciones más elevadas en los suelos. En cuanto al riesgo de salinización, bueno, ya hemos dicho que el agua marina desalada tiene bajas concentraciones de sales, en particular tiene una conductividad eléctrica baja, y por lo tanto pues no esperamos que haya niveles de salinidad en los suelos regados con este tipo de aguas. Las recomendaciones, bueno, la clasificación de los suelos nos dice que un suelo se considera salino cuando la conductividad eléctrica es por encima de 4. Comparando estos resultados con los datos que tenemos nosotros en nuestras parcelas, vemos que los suelos regados con agua de la comunidad de regantes tendrían elevadas fluctuaciones nuevamente por la variabilidad de las sales, con un valor medio de 3,8, estaríamos próximos pero no alcanzaríamos estos niveles. El agua marina desalada con una menor salinidad reduciríamos esta salinidad de los suelos, estaríamos en torno a 2,6 y más o menos relativamente constante. El agua mezcla nuevamente nos sale entre medio de las dos, y cuando regamos con agua marina desalinizada con un segundo pase tendríamos niveles algo inferiores, de 2,1 a 16 metros aproximadamente. Por lo que en principio no hay riesgo de salinidad en los suelos regados con agua marina desalinizada ni con el resto de aguas. Finalmente, para evaluar el riesgo de alcalinidad, os muestro aquí los resultados de la relación de absorción de sodio. Se ha considerado que un suelo se consideraría en riesgo o un suelo se considera sódico si tuviera una relación de absorción de sodio por encima de 13 mil-equivalentes litros. En nuestro caso, pues ya podéis ver que el eje de la SEC ya no alcanza ese nivel, por lo tanto no tenemos ningún riesgo de alcalinidad, de alcalinización de nuestros suelos, ni regados con el agua de la comunidad de regantes, por supuesto, ni regados con el agua marina desalinizada, pero sí decir que el incremento es bastante significativo, lo podéis ver ahí, con una cierta tendencia a incrementarse. También tenemos fluctuaciones, el suelo no es algo dinámico, va variando mucho, pero podemos observar una cierta tendencia muy leve a incrementarse. Esto hay que seguir monitorizando para ver qué sucede, sobre todo en los últimos periodos desde junio hacia adelante, donde vemos la tendencia más creciente. Hay que verlo. En todo caso, estamos muy lejos del riesgo de alcalinización que nos da pues, la clasificación de los suelos según este riesgo de alcalinización. El agua mezcla estaremos ahí entre medio igualmente, y cuando aplicamos el agua marina desalinizada donde se ha reducido el boro una segunda vez, pues estaríamos por debajo de todos estos tipos de agua. Bueno, como conclusiones a este estudio, si comparamos el agua utilizada de la comunidad de regantes con el agua desalada, observamos que al aplicar agua desalada tenemos incrementos de boro, de sodio y de relación de absorción de sodio. El cloro, las fluctuaciones hacen que las diferencias no sean significativas y la salinidad disminuiría, la conductividad eléctrica de los suelos disminuiría. Si comparamos el agua de la comunidad de regantes con el agua desalada con un doble pase, tendríamos que el boro estaría más o menos igual y reduciríamos todos los otros elementos, los otros parámetros analizados. Y finalmente, si comparamos el agua desalada con un pase y con un segundo pase en parcela, pues reduciríamos todos los parámetros analizados.
Decir que hasta el momento, hasta estos 6 años de estudio, en los suelos regados con agua marina desalinizada no se han alcanzado niveles de toxicidad ni por cloro ni por boro. Sodio estamos próximos a esos niveles, pero bueno, al final hay otros factores que influyen, como sobre todo, como ha dicho mi compañero, el patrón que utilicemos, pues esos niveles de toxicidad en suelo son muy relativos y dependen mucho del cultivo que tengamos. No existe riesgo de alcalinización ni se espera que exista en un corto periodo de tiempo. Hemos observado que las lluvias son un factor fundamental y clave en el lavado de estos elementos del suelo y hay que tenerlas en consideración cuando estudiemos estos suelos, según el clima es muy importante. También hemos visto que incrementos en estos elementos en el agua de riego pues van a provocar incrementos en el suelo. Y finalmente, debido a las ligeras tendencias que hemos observado tanto en boro como en sodio y en la relación de absorción de sodio, ya digo, son ligeras tendencias crecientes, no son tan lineales como hemos observado en planta, pero están ahí, hay que tenerlas en cuenta, pues se requiere continuar monitorizando estos suelos, ya que tenemos 6 años, no perder ahora la posibilidad de ver qué va a suceder en los próximos años, sobre todo con el hecho de que, como ha dicho mi compañero, parece ser que el agua marina pues, va a incrementar su importancia en su distribución, sobre todo aquí en el campo de Cartagena, pues debemos tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues agradecer, como mi compañero ha dicho ya, no lo voy a repetir, a los proyectos financiados, ya que hemos empezado, llevamos 6 años y tenemos que ir enlazando proyectos, pues esperemos seguir enlazando proyectos continuamente hasta que podamos dar una solución real a esta, no problemática, pero sí a esta peculiaridad que vamos a tener en los próximos años. Y eso es todo lo que quería contar, he ido un poco rápido por el tiempo y muchas gracias.